Bueno, muy buenas tardes, buenos días para las que estáis madrugando desde Latinoamérica. Lo primero de todo, disculpad un poquito el retraso, pero es el primer día, es la inauguración y sabéis que a veces la tecnología no siempre nos acompaña. Estamos súper emocionadas y agradecidas de poder inaugurar por fin los encuentros presenciales y los cafés inspiradores de la escuela WASCUL. Sabéis que este es un proyecto que ha nacido con muchísima ilusión, con el objetivo de convertirnos en la primera escuela de negocios de habla hispana pensada por y para mujeres. Y dentro de los objetivos de la escuela, una de las cosas y uno de los eventos que más nos apetecía era tener estos encuentros con mujeres que para nosotras son referentes por una trayectoria profesional, por supuesto, pero también por una experiencia de vida que creo que a cualquiera de nosotras nos puede inspirar. Y no podíamos empezar de mejor manera que con Sonia Díez, que es una referente a día de hoy en el mundo de la educación y que desde el primer momento en que hablamos con ella del proyecto se sumó y tenemos el honor de contar con ella como embajadora de honor. Me voy a ir un poco a la chuleta porque Sonia tiene un currículum espectacular. Ella es educadora, es psicóloga, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y es presidenta del Grupo Educativo Horizonte Ítaca. Y dentro de ahí, pues, del Colegio Internacional Torrequebrada, el Colegio Europa, la Fundación Ítaca, Huacana y Flexi School. Hija, y esto me encanta, de Charo Abad y de Julián Díez, que son dos maestros que en los años 60 crearon una pequeña escuela en Guecho, en Vizcaya, en el País Vasco, al norte de España. Y guiados por los principios de la Institución Libre de Enseñanza, Sonia inició su escolarización allí y, como ella siempre cuenta, se formó con una mente abierta. Sonia ha sido la creadora de la primera escuela de negocios online de España y actualmente es miembro del Comité Científico del Instituto para la Formación e Investigación de Naciones Unidas y ha sido reconocida como una de las 25 personas más influyentes en el mundo de la educación. Buenas tardes, Sonia, muy bienvenida, nos hace, ya te he dicho, muchísima ilusión y con este currículum y el que me habré dejado atrás, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿quién es Sonia? Pues Sonia es una fan vuestra, o sea, no puede ser de otra manera. Mira, yo creo que me has hecho, para empezar, y así, sin mediar palabra, la pregunta más difícil que se le puede hacer a cualquier ser humano. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y a cualquier edad. Es decir, ¿cómo te has construido para poder identificar en ti un valor diferencial con respecto al resto de los seres humanos, que son tan importantes como tú? Yo creo que soy una mujer muy afortunada, eso número uno, y tengo una cualidad que me construye cada día, y es que soy muy agradecida y muy curiosa. Me gusta pensar en la vida como una continua oportunidad para descubrir y para aprender. Y cuando tú ves la vida así, no es tan raro que te dediques a la educación y a crear caminos para que otros también aprendan y descubran otros horizontes. Creo que soy una persona que vive el presente como un gran regalo y no en vano el lema de mi institución es un mundo de posibilidades. Y es que lo creo así. Creo que nada está dicho y hecho para siempre, sino que está continuamente ofreciéndonos oportunidades de rehacerse y de crecerse, ¿no? En uno mismo y en los demás. Así que, bueno, no sé si esa es una buena definición, pero un ser humano más que busca activamente quién es en realidad hasta el resto de sus días, construyendo también activamente quién es. Y como dices, con ese valor diferencial de ser agradecida, que me consta, y curiosa, que me ha encantado, porque creo que es un valor que todos deberíamos trabajar, porque al final es lo que te va abriendo puertas. Pero vamos a intentar andar un poquito rápido para que no se nos haga muy largo, porque por cierto, has sido muy generosa, porque el hecho de que, no se lo has dicho a los demás, pero el hecho de que hayamos empezado un poquito tarde ha sido culpa mía, y os lo agradezco muchísimo una vez más. He llegado 5 minutos tarde, perdón. Bueno, igualmente la tecnología en este primer día nos está dando quebraderos de cabeza, así que ha sido mentira piadosa. Pero ahora diría, por entender un poco tu trayectoria, ¿cuáles crees que han sido o circunstancias o hitos claves en tu vida que llevan a esa niña que estudia en la escuela de sus padres a convertirse en un referente de la formación? Yo creo que, una vez más, siendo agradecida, he sido muy afortunada desde el punto de vista de que
nunca se me ha acotado el campo en el que yo podía realmente participar o tomar parte. Si era el ámbito deportivo, la pregunta era ¿y por qué no? Pero también a la recíproca, cada vez que llegaba un obstáculo yo decía ¿y por qué a mí? Y me decía mi padre ¿y por qué no? Es decir, en la medida que iban sucediendo las cosas, que iban pasando cosas, ninguna de las cosas se identificaban como ajenas a mi propia decisión, a mi propia vida. Y eso ha permitido y ha construido una persona que no rehúye de los retos y que al mismo tiempo se ilusiona con las oportunidades. Entonces, ha sido una educación y una trayectoria vital muy basada en la conciencia de que solo vivimos una vez y que las cosas que nos pasan no son ni un castigo ni una circunstancia por la cual debamos de pedir perdón. Si algo bueno te sucede, tómalo, recíbelo agradecido, potencialo, disfrútalo, sé muy feliz, todo lo que puedas, no te sientas culpable. Y al contrario, cuando vengan mal dadas, aprieta y sosténlo como buenamente puedas, sabiendo que esto no va a durar para siempre y que todo tiene salida, que de aquí se sale también, incluida enfermedad o incluida cualquier circunstancia adversa de las que tan frecuentemente nos trae la vida. Sí, que además, de una manera o de otra, yo creo que todas tenemos esas historias o esos momentos que afortunadamente, si convertimos en aprendizajes, ¿no? Y no siempre se ven en el corto, pero sí en el medio, en el largo plazo, como decía Steve Jobs, ¿no? Miro para atrás y entonces todo tiene sentido. Decía, claro, ¿no? todo tiene También sentido. lo decía San Agustín, decía, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Cuando hay una serie de cosas que te van pasando y tú miras atrás, dices, uy, lo que aprendí, ¿no? Es genial. Totalmente. Sí, es así. Oye, me gustaría que hablemos un poquito de ese movimiento que has creado y que se está haciendo grande, de educación. Además, me gusta mucho que lo digas así porque yo creo que muchas veces perdemos el horizonte de ese, de cuando usamos el sufijo ción, que nos están haciendo una llamada a ponernos en marcha y hacer algo, ¿no? Entonces, tú eres impulsora de educación y tú lo defines como un proyecto vital. Tuyo, entiendo, que defiende la posibilidad de promover otro tipo de educación a través de lo que llamas, y esto me lo vas a tener que explicar, activismo posibilista. Y que al final yo entiendo que centras eso en el bienestar de los niños, niñas y los jóvenes durante toda su etapa educativa. Pero me gustaría, cuéntanos un poquito cómo nace y qué buscas. Qué con la bonito educación. lo has dicho y qué bonito lo has hecho y al final qué simple es, ¿vale? Para que no pensemos que estoy haciendo nada tan raro. Se trata básicamente, el posibilismo es decir, qué cosas podemos recoger, recopilar, cuando tú hablabas antes de ese currículum, ¿no? ¿Qué cosas he cosechado yo en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencias, que pueden aportar valor a lo que a mí me apasiona, que es la educación? Entonces, hay cosas que funcionan y cosas que no, y hay cosas que sabemos técnicamente, hay cosas que sabemos científicamente y otras cosas que no sabemos. De todo lo que sabemos y de todo lo que funciona, lo que no es negociable es que no se esté aplicando en beneficio y en favor de los niños. De lo que no sabemos tendremos que seguir explorando y aprendiendo más. Y hay que prototipar, no hacer experimentación. Con los niños no se experimenta, pero sí se puede prototipar en los centros educativos, en nuestras actividades profesionales relacionadas con la educación. Hacer pequeñas muestras de cómo creemos nosotros que algo puede funcionar mejor, medir bien las desviaciones con respecto al resultado esperable y volver a reconducirlo. Entonces, educación lo que pretende es poner el foco, pero el foco no es ese foco, como te diría yo, de soberbia intelectual, de perdona, mira donde yo estoy iluminando, sino el foco del minero, de decir, yo te voy a enseñar dónde estoy mirando yo y si tú ves lo mismo que yo, acompáñame. Poner el foco en aquellas cosas que pueden funcionar, avalarlo científicamente, cuando se puede avalar científicamente, y si no, a través de la experiencia. Y a partir de ahí, coger y decir, vamos juntos, lo hacemos, lo intentamos. Y eso es simplemente lo que pretende educación en todo lo que es el colectivo educativo. Cuestionándonos cuestionándonos si realmente la escolarización es la única forma que existe de aprendizaje colectivo, cuestionándonos cuál es mi papel como padre, como madre, como educador, como director de centro educativo, incluso como niño. ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo colaborar?
Entonces, cuando tú hablas desde esa perspectiva, casi todo es posible, entendiendo que los límites no están definidos. Los límites te los irá marcando la realidad que tú estás viviendo, Claro. pero no están predefinidos, y eso es lo importante. Claro, y a medida que vayamos conociendo más cosas de esas que dices, de ese campo amplio que todavía no conocemos y que por tanto no se puede aplicar. Me ha parecido fundamental lo que has dicho de implicar a los niños, a las niñas como parte activa del proceso, porque al final nos olvidamos que son ellos los que están allí, que muchas veces pueden tener respuestas que el resto de agentes, en ese afán por a lo mejor procedimentarlo todo desde nuestra visión, se nos están escapando. Y bueno, aprovecho para deciros que Sonia tiene publicado un libro que se llama precisamente Educación y que en él hace un camino en 10 etapas, desde la provocación, es el primero, provocación, hasta la transformación. Y hablas, y me gusta mucho, de educación en diversidad, no educación en igualdad. Y me gustaría que nos explicaras un poco cuál es la diferencia. Pues la diferencia es radical. La diferencia entre una educación en diversidad es que lo primero que reconoces es que cada uno es diferente. Reconocer que cada uno es diferente y es único es tanto como decir que nadie es carente de nada. O sea, todo el mundo puede estirarse un poco más y puede llegar a más, pero a nadie le falta nada para ser uno mismo. El resto de los puestos están ocupados. Yo soy genuinamente yo misma. Por mucho que pretendiera ser Tania, lo mío iba a ser una versión bastante carente de todas las cosas que Tania tiene y yo no. Totalmente. Entonces, la diversidad admite esa diferencia como una marca genuina, identitaria, y al mismo tiempo permite que haya un principio de equidad. Es decir, yo puedo crecer en aquellas cosas que no tengo, siempre y cuando me suplementes, me ayudes, me acompañes, para que yo pueda tener una atalaya un poquito más elevada, y a la recíproca. Quizás tú puedes hacer lo mismo mirando, emulando o acercándote a aquellas cosas que yo puedo ser o puedo representar un referente para ti. La equidad es fundamental, significa suplementar, acompañar, dotar, dar en aquello en lo que tú puedes necesitar y que te hace diferente a mí. Esa es la principal diferencia. El sistema educativo en general, o los sistemas educativos en general tradicionales, han sido demasiado igualitarios, y eso es negar la principal característica del ser humano, que es esa de ser único e irrepetible. Claro. No hay alumno medio, hay precio medio, pero el alumno medio no existe. No existe. Cada uno es único. Qué bueno, qué maravilla. Te tendría que escuchar mucha gente, vamos, no me deja de venir a la cabeza personas que me encantaría que te escucharan y bueno, haré lo que pueda para que así sea, porque entiendo al final esto, bueno, te has marcado un reto, como quien dice, vamos. Tengo una vida, o me lo marco alto o no merece la pena. Porque claro, a nivel curricular entiendo que habría que trabajar mucho, ¿no? En esos itinerarios formativos tradicionales habría que abrir mucho la mente e integrar, no sé si son las 7 o las 8 inteligencias, ¿no? El cómo cada niño o cada niña puede tener algo que además me parece peor todavía, se lo podemos llegar a anular, que me parece lo más grave, ¿no? En vez de potenciarle el talento, a llegar a anulárselo, no sé. Esto se me está viniendo a mí, esto lo estoy diciendo según se me viene. Pero se te está viniendo porque están haciendo de algo muy importante, y es que nosotros no solamente estamos perdiendo el 30% de los alumnos que fracasan o abandonan el sistema educativo, el 16% en los países más aventajados y el 45% en países de menor desarrollo. En España el 30%. Estamos perdiendo el 85% de los alumnos que, si les dieran a elegir en secundaria y bachillerato, no irían al colegio. Entonces, hay algo más triste que destinar 15 años de tu vida, y por favor os lo pido a todos los que estáis escuchando, pensad en 15 años atrás de vuestras propias vidas, la cantidad de cambios y circunstancias diferentes que ha habido. Hay algo más triste que pensar que no tenías otra alternativa y que tenías que seguir haciendo eso aunque no lo quisieras. Entonces, lo que tú estás planteando, que te ha nacido seguramente fuera del guión de lo que tenías previsto, es muy coherente, es una
es una pregunta absolutamente natural de decir, ¿cómo podemos hacerlo para que esto de aprender sea gozoso, sea gustoso y sea sobre todo algo que de forma natural sea repetible? Los seres humanos no hacemos algo de forma repetitiva salvo que tengamos alguna compensación, es el principio de la motivación. Entonces, si aprender fuera gozoso, como otras actividades muy humanas, lo repetiríamos continuamente y estaríamos siempre buscando algo más que descubrir. Y qué pena que muchas veces eso, y ahora hablo como madre, lo reducimos al momento de la actividad extraescolar, ¿no? El que disfrute al menos una hora a la semana haciendo algo para lo que a lo mejor realmente es más válida que en mi caso mis hijas, que para otras cosas que luego te peleas con ellas todas las tardes, ¿no? Para que fíjate lo que acabas de decir, al menos una hora para aquello que seguramente tiene un talento especial. Y dices, no, ¿y qué sucedería si durante al menos una hora estuviera haciendo otra cosa que quizás no tiene tanto talento para complementar? Hablamos antes de la equidad, y sin embargo destinara mucho más tiempo a esa actividad que le es genuina y natural. Lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? No podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar árboles, ¿no? Pues lo mismo sucede con un artista, lo mismo sucede con una persona que tiene el don de la empatía o el don del análisis científico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el periodo de entrenamiento que debería de mediar entre la etapa escolar y la etapa de la preparación productiva, que es la universidad o el mundo de actividad profesional. Sí. Totalmente. Y este modelo educativo tradicional, porque creo que entiendo, desde que publicaste el libro hace 3 años hasta hoy no ha habido grandes cambios, pero sí hemos vivido el revolcón que nos ha traído 18 meses que llevamos ya, la pandemia, que además en las aulas ha supuesto muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza y también mucho debate de cómo se ha gestionado. ¿Tú crees que estos 18 meses pueden haber supuesto algún revulsivo y que vamos a ver alguna transformación real en las aulas? Me ha encantado cuando has dicho lo de no ha pasado gran cosa, ha pasado todo. Bueno, no ha pasado gran cosa, que por poco Pero piensa una cosa, hace 2 siglos, porque en el mundo educativo no siempre ha existido los colegios, existen desde hace 2 siglos y hemos ido perfeccionando esa estructura o ese ideal o ese imaginario de lo que tenía que ser un colegio, del modelo de la era industrial hasta sus últimas consecuencias. Los pupitres son todos del mismo color, del mismo tamaño, las aulas tienen una dimensión porque hemos hecho un análisis. ¿Sabes cuánto nos dotan para cada uno de los alumnos en un aula educativa en la legislación española? 1,5 metros en secundaria. ¿Sabes por qué? Porque es el tamaño estándar de un pupitre, el tamaño estándar de una silla, el movimiento de la silla y el recorrido que hay perimetralmente para acceder a él. Es decir, la manera en la que tú diseñas ese imaginario determina luego cómo es la realidad. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia todo ha saltado por los aires. Lo que ya veníamos diciendo que podía ser flexible, los horarios, los calendarios, las asignaturas, los itinerarios, la forma en la que mezclamos a los alumnos, los profesores que pueden estar haciendo una labor que por primera vez en muchísimo tiempo, ya te digo 2 siglos por lo menos, no tiene que ser en solitario. Y de repente salta todos los aires y todo es posible. Es más, incluso desde la administración empiezan a proponer que cambiemos nuestra forma de educar. Empezamos a enfrentarnos a las nuevas tecnologías, nos enfrentamos a la sincronicidad, vemos el poder de los padres, la capacidad que tienen los padres de elegir sobre cosas que hasta ese momento estaban eligiendo siempre los educadores porque estaba prescrito que fuera de una manera determinada. Pasamos de un modelo educativo que es un derecho y empezamos a pensar ¿por qué es obligatorio? O sea, ¿es un derecho o es una obligación? Empezamos a pensar en cuántas maneras diferentes de bienestar se puede producir en un contexto familiar. Cómo de bueno es que los niños tengan una conciliación de sus horarios con los horarios de sus padres. Cómo de bueno es que se permita una convivencia. Cómo de bueno es que los niños puedan acceder a través de las tecnologías a una serie
de complementos educativos que de otra manera, todos síncronamente y en un aula, ubicados o distribuidos por la fecha de caducidad, que es la fecha de nacimiento. Está sucediendo. Entonces, de repente todo esto salta por los aires y de manera inmediata lo primero que vemos es que no todos los contextos ni reaccionan igual ni están preparados para lo mismo. En esta pandemia ha habido gente que ha sufrido muchísimo. Ha habido un volumen muy importante de población que no ha tenido, el contexto educativo no ha tenido capacidad de reacción y durante mucho tiempo incluso han estado sin poder asistir a clase. Nosotros en España hemos sido unos privilegiados, pero muchas de las personas que nos están escuchando en países latinoamericanos, en Sudamérica, en Centroamérica, yo hace poco tengo y asisto y participo en foros y actividades, por ejemplo en México, en Colombia, en Ecuador, y sé que han estado sin poder acceder a clase durante un año largo. La merma en cuanto a capacidad de intercambio social, de crecimiento de otro tipo de habilidades o destrezas ha sido tremenda, pero lo que sí ha habido en todos los casos es aprendizaje. Nunca antes ha habido, desde que nosotros conocemos, un momento más importante y más trascendente para la educación como el que estamos viviendo. Igual que en su día hubo un tiempo que hubo, en el caso de las mujeres, una defensa por el sufragio universal o la defensa de los derechos civiles, o recordemos a Martin Luther King o a Nelson Mandela o a Gandhi, es decir, luchas que desde distintas perspectivas nos llevaban a evidenciar una realidad que había que cambiar. Y el momento en el que estamos, más que nunca, es un momento de cambio educativo. Totalmente. Porque este modelo ya no va a funcionar ni para los empleos del futuro, y no lo digo yo en plan agorera, sino que está hay un montón de estudios, a la orden del día. Ni tampoco para la felicidad futura. ¿De qué manera un modelo que está generando ese grado de presión y de descontento y de desconfianza en nuestros jóvenes puede contribuir a que sean personas sólidas, alegres, firmes, proactivas y con ganas de cambiar el mundo y de mejorarlo, como nosotros necesitamos? El mundo ya no es previsible y ellos van a tener que hacer ese esfuerzo adicional. Así que creo que estamos en un momento muy bueno. No digo que sea fácil, pero recordemos tiempos pasados que tampoco lo han sido para otras generaciones, o sea que estamos de enhorabuena, yo creo. Sí, yo también lo creo y bueno, repito que menudo reto te has puesto por delante y además hacías ahora alusión a otra lucha anterior, por ejemplo la que vivieron las mujeres antes que nosotras. Y ahí te quería preguntar, con el discurso tan disruptivo que tienes y además siendo una mujer en un sector tan masculinizado, ¿te has supuesto o te has encontrado dificultades o has visto algún impedimento a la hora de presentar tu proyecto, de defenderlo y de...? Porque, vamos, con la vehemencia que vas, a mí personalmente me llevas de calle, o sea, yo ahora me engancho a tu pierna y me voy contigo detrás a hacer lo que tú me digas, pero ¿has tenido mucha dificultad? La verdad es que no. Primero, he tenido mucha suerte. Vuelvo otra vez a la parte de soy agradecida y soy... creo que profundamente tengo una fe en que las cosas pueden ser mejores, ¿no? He tenido buenos compañeros, hombres y mujeres, pero sobre todo desde la humildad que preside mi carrera profesional, he aprendido a mirar un poquito más allá. Y tú no puedes pretender sentarte frente a un compañero, a un jefe, un responsable de cualquier administración sin mirarle a los ojos e identificar muy bien quién es el ser humano que está detrás del cargo. Y claro que he tenido que lidiar con hombres de una tradición muy patriarcal, porque esa ha sido nuestra historia. Y he tenido que lidiar con hombres machistas y con mujeres machistas y con mujeres feministas y con personas diversas, con historias muy diversas, gente muy dañada, muy dolida por cómo ha sido su infancia o su adolescencia o incluso su realidad, gente con muchos miedos. Ayer precisamente hablaba con un amigo mío y me contaba las dentelladas que estaba recibiendo sin ser mujer por parte de la estructura organizativa en la que está, siendo hombre y por parte de otros hombres. Entonces, creo que es muy importante
comprender las realidades entendiendo que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino, y que el hecho de que mi identidad sexual o de género sea femenina no determina cuáles son las armas que utilizo, ni a favor ni en contra de la sociedad en la que vivo. Entonces, cuando yo tengo un hombre enfrente o una mujer enfrente, pienso en qué tipo de ser humano es el que se está sentando a compartir conmigo un proyecto, una iniciativa, un obstáculo, y a partir de ahí intento mediar para que juntos podamos colaborar y desarrollarlo. Entonces, no he tenido grandes obstáculos, pero sí es verdad que siempre he tenido la suerte de tener muy buenos colaboradores, incluso en la adversidad. Siempre hemos potenciado el hecho de lo que nos unía, de decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? Queremos hacer algo juntos. Bueno, si no tienes ningún vínculo, entonces no hay nada de qué hablar. Y a partir de tener muy claro lo que te vincula, lo que te diferencia es más fácil de gestionar. Sí, yo creo que se diluye un poco, va perdiendo importancia. Qué bueno, claro. Y es verdad, lo decías, y precisamente el otro día hablaba yo con un amigo que decía, los hombres también estamos reivindicando un papel, un rol que no hemos desempeñado, que no hemos aprendido en casa y que ahora, igual que vosotras reivindicáis esa conciliación personal, familiar y profesional, y ponéis el énfasis en que queréis desarrollaros profesionalmente, nosotros queremos ocupar nuestro rol dentro de casa y eso no se entiende, ¿no? Y en las organizaciones yo creo que a nivel general en cualquier sector está habiendo un movimiento importante, y creo mucho en lo que tú dices de vamos a sumar y vamos a sacar la fortaleza de lo que cada uno como persona tenemos, y es verdad que hay ciertos aspectos que son más masculinos, más femeninos, pero que bien combinados yo creo que se potencian. Tú, en cambio, has recibido un montón de premios, pero en los que se te reconocía como profesional, pero que llevaban la coletilla mujer, top 100 mujeres, bueno, los tengo por aquí todos, top 100 mujeres líderes, mujeres a seguir en economía, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Andalucía, bueno, un montón. ¿Sientes que todavía a día de hoy estos reconocimientos expresos a mujeres son necesarios? Absolutamente. Absolutamente. Igual que es una realidad que hemos vivido en una cultura patriarcal, es una realidad que la mujer ha sido solamente reconocida o prestigiada en una serie de roles importantes, roles familiares, roles de cuidado. Ojo con la cultura del cuidado, vuelvo otra vez a lo mismo, bueno, es fundamental recuperarla, tanto por hombres como por mujeres, que no se nos olvide. Pero pocas veces se nos ha permitido ver como referentes modelos disruptivos de conductas femeninas, es decir, modelos que no encajaban con ese patrón patriarcal. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Es decir, si tú eres un disidente de una corriente que interesa culturalmente, pues hombre, no le des pábulo, no lo promociones. Entonces, existen. Claro que existen. La mujer y el hombre han participado en traernos hasta donde estamos, pero no siempre se han visto. Entonces, a mí me parece muy importante, y yo lo llevo con orgullo y satisfacción, el poder dar un paso adelante de decir, bueno, yo te cuento lo que he hecho, no desde el ego, no desde la egolatría, sino yo te cuento lo que he hecho. Si otros lo han visto y lo han prestigiado, quizás hay alguien que quiere ser disruptivo como yo y pensar de una manera distinta. Y decir, como decía al principio, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a intentar hacer que la educación sea otra cosa y no tengamos miedo, y vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces de repente alguien dice pues, como decías tú antes, pues vamos a intentarlo juntos, ¿no? Y ahí se crea un concepto de liderazgo, un concepto de filiación que no está basado en la hipersexualización de la mujer, en la edad, ni en la estética, ni en el prestigio que viene por tener un señor con una serie de privilegios económicos, de cargos, políticos o no políticos, a tu lado. Yo soy válida, espero que valiosa, independientemente de cuáles sean mis circunstancias que socialmente prestigien a un hombre, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, poner en valor a esas mujeres, sí, claro que sí. Totalmente.
Vale, pues ahora vamos a hacer un guiño a todas porque aquí al otro lado tenemos un montón de mujeres que son válidas y yo estoy convencida que valiosas también, pero que probablemente por edad llegamos ya tarde todas a ese modelo educativo en el que tú trabajas y que tan importante es. Entonces, muchas entiendo que están aquí porque están pensando en qué formación realizar de cara o al mercado profesional que ya están metidas dentro o que van a empezar. No sé si eres muy de dar consejos, pero bueno, ¿qué te nace a ti decirles de cara a cómo elegir una formación pues para acercarse al futuro profesional que cada una de ellas busque o esté ya buscando? Bueno, lo primero que pienso es que las que estáis ahí, no llegáis tarde nunca. Porque si yo no llego tarde y tengo 55 años, vosotras tampoco. Bueno, tarde en el sentido de que ya niñas, somos muy jóvenes, pero niñas ya nos pilla un poco, a mí personalmente. Tú vas a ser una niña, igual que yo, toda tu vida, pues que vas a soñar y vas a querer y anhelar aquello que te configura y que te constituye. Y eso es lo primero que creo que hay que hacer, y es conectar con tu verdadera niña interior. Y si toda la vida te ha gustado, ¿qué te diría yo?, la cocina, independientemente de que hayas cocinado en tu casa o no, o la costura, o el diseño, o la pintura, o el hacer o producir objetos bellos, si algo te ha gustado genuinamente, empieza por ahí, porque vas a potenciar tu mejor lado, que es tu pasión. Totalmente. Puede que de entrada no se entienda, incluso que parezca que no es productivo, pero cada vez más y más en el mundo en el que vivimos, la diferenciación está en aquello que otro no puede hacer igual que yo. Volvemos a lo mismo, porque no es genuinamente yo. Entonces, eso parte de empezar a formarse desde dentro hacia fuera y no tanto desde fuera hacia adentro. Y siempre que lo hagas así, va a haber un espacio para ti. Tardarás un poco más de tiempo. Puede que no sea tan práctico, puede que incluso tú puedas proyectarlo dependiendo de cómo seas digamos, de cuadriculada, vamos a llamar así, y tú puedas incluso proyectarlo hacia el futuro y marcar ciertos pasos o ciertos hitos intermedios. Pero si lo haces de esa manera, el camino que emprendes es un camino seguro de felicidad, de contribución y siempre de aprendizaje. Lo otro puede ser una impostura. Yo me apunté, y lo voy a confesar aquí, a un curso de programación informática. Y el año pasado hice un curso de inteligencia artificial en verano, porque me parece súper interesante. Pero sinceramente no soy yo. Sé lo suficiente como para después incorporarlo en mi ámbito profesional y dirigir en otros aquello en lo que creo que es, pero nunca va a suscitar en mí esa pasión que igual suscitan otros temas. Así que empezaría por ahí. Nunca es tarde, estás completamente a tiempo, no solamente eso, sino que vas a estar a tiempo toda tu vida, probablemente, según dicen los expertos, vas a vivir hasta los 140 años, y si eso es así, más te vale empezar por aquello que realmente crees que es tu genuina diferencia y apostar por ello. Sí, sí, ¿no? Quizá un poco recuperar esos talentos que teníamos de niña, o qué nos emocionaba, ¿no? ¿Qué nos emocionaba? ¿Qué te emocionaba a ti también que nos ves cuando eras pequeña y quizá empezar por ahí? Con esa niña interior. Siempre fui aquella niña y siempre era la que estaba haciendo, y eso es lo que nadie va a poder impostar porque te va a salir de natural. Es lo que va a hacer que brillen tus ojos y lo que te va a hacer atractiva y feliz y seguramente acercarte a las personas que pueden contribuir contigo en un proyecto común y multiplicar. Lo contrario probablemente te aísle, te limite, sea o no práctico, sea una etapa, pero no va a ser un camino de futuro, o de mucho y largo futuro. Claro. Sí. Bueno, me están chivando, que por eso de reojo miro por aquí, que hay preguntas de algunas de las asistentes, pero entonces yo antes te voy a hacer una última pregunta y me encantaría saber quién te inspira a ti. Que eres una mujer, claro. ¿Quién te inspira, Sonia? Mira, hablando de la niña interior, depende de las historias que nos hayan contado, nos inspiran
unas personas u otras, o unos patrones, o unos modelos. Mis historias de la infancia eran muy épicas. Mis historias eran Genoveva de Brabante, Juana de Arco, y siempre me parecía que era apasionante poder participar en proyectos donde uno pudiera vivir en primera persona esos... O sea, mis cuentos no eran muy de la Cenicienta y estas cosas, ¿no? Entonces, normalmente yo voy a tener ese sesgo. Yo voy a tener el sesgo de buscar mujeres, Teresa de Calcuta, buscar mujeres y hombres que a través de sus acciones han cambiado la realidad en la que vivimos. Pero tengo que decirte que cada vez y con el paso del tiempo me inspira más todo tipo de personas, hombres y mujeres, que veo que a través de su esfuerzo, de su valentía, de su vocación, de su talento, y voy a decir una cosa muy importante, y de su vulnerabilidad. Ya no me inspira solamente aquel que llega y conquista y pone la pica en Flandes y llega al monte no sé qué y ha hecho todos los 8000 del mundo, sino aquellas personas que a través de su vulnerabilidad y de la adversidad han ido construyendo y mejorando su realidad y la de los demás. Entonces, tengo un listado enorme de héroes cotidianos, hombres y mujeres que me acompañan cada día. Y es más, tengo el hábito cada noche, cuando me acuesto y antes de intentar dormir, dar las gracias por lo vivido y recordar esos pequeños actos que son verdaderos milagros cotidianos y que muchas veces están protagonizados por personas absolutamente, claro, entre comillas, anodinas. Sí, sí, totalmente. Mira, yo en un blog que tenía el artículo más leído y que tenía visitas, bueno, y sigue teniendo todas las semanas, uno que se llama Historias Anónimas Extraordinarias, ¿no? Y habla un poco de eso, de descubrir en cada persona que te vas encontrando, pues la historia que tiene detrás, porque al final yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar y que de todas las historias se puede aprender algo y te puedes llevar algo. Claro, y si siempre son los héroes o las heroínas que triunfan, ¿qué sucede con el resto del mundo a lo largo de esas etapas en las que uno sufre un revés de fortuna, un revés de salud, un revés amoroso, un revés familiar, un bloqueo por incertidumbre, un revés laboral? O sea, la vida está construida de esos pequeños remiendos que hacen que luego las heridas parezcan bellas. Y sí, yo creo que eso es importante. Sí. Sí, sí, qué bonitas algunas cicatrices, ¿verdad? Sí. Mira, te pregunta, y esta me encanta, Claudia, le gustaría saber cuál es la metodología y las estrategias que utilizáis en el proceso de enseñanza para que se produzca un verdadero aprendizaje. Entiendo que se refiere en vuestros colegios. A mí me encanta el aprendizaje basado en proyectos, pero ojo, entendiendo que el aprendizaje basado en proyectos no solamente es hacer, sino que tiene una importantísima parte de documentación y de exploración por parte del alumno. Eso incentiva, es decir, tú cuando tienes un reto, como la vida misma, tienes que buscar primero argumentos y recursos para poder resolverlo. Entonces me encanta que el aprendizaje sea muy visible y que dentro de lo que es el proceso se vea tanto el punto de partida como el punto final, y que la evaluación sea todo lo contrario, lo que sucede en medio. Pues maravilla. ¿Y qué tal los niños? ¿Cómo lo...? No, todo el rato ya pienso en mi niña. ¿Cómo reciben ellos ese aprendizaje por proyectos? Pues, ¿cómo lo vas a recibir? Es decir, tú imagínate un proceso de aprendizaje en el que tú eres el protagonista. Porque esto se nos olvida. Los colegios suelen ser lugares de enseñanza, ¿vale? Y la enseñanza tiene muchos protagonistas, pero nunca es el niño. El aprendizaje solo tiene un protagonista. ¿Tú conoces a alguien que pueda aprender sin estar presente? Claro, no. Vale, entonces, todo lo que sea atraer al niño hacia el aprendizaje es bueno. ¿Cómo lo vas a vivir? Agradecido, contento, feliz, entusiasmado, ¿vale? ¿Cuándo fallamos? Cuando no conseguimos que el niño, lo que los americanos, los ingleses llaman el engagement, que es el gran problema que ha tenido ahora mismo la pandemia. El gran problema no es la falta de contenidos, el gran problema es cómo sigo haciendo que los alumnos sigan enganchados al sistema, que sigan eligiéndome a mí como colegio, al sistema educativo, como recurso fundamental para seguir aprendiendo. Vuelvo a insistir,
el aprendizaje no es una opción, es algo genuino, inherente al ser humano. La escolarización puede que empiece a ser opcional. ¿Sí tú crees? Sí, lo primero que nos tenemos que empezar a plantear es ¿para qué vamos al colegio? Y yo soy una firme defensora de los colegios, pero si los colegios no son lugares de aprendizaje y solo son enseñaderos, y lo he dicho adrede, con ese olor casi a rancio de la palabra, entonces igual no está cumpliendo su función. Los colegios tienen que ser lugares de aprendizaje. Qué bueno. Esa me la grabo. Dice Karina, hola a todas, me gustaría saber qué te motivó a ti, a Sonia, a iniciar su proyecto. Pues ese mismo, yo creo que fue un acto de rebeldía, ese mismo y por qué no. De repente decir, creo que las cosas no se están haciendo como se podrían llegar a hacer, creo que todos conocemos, esto es como el traje nuevo del emperador, ¿no? O sea, todos sabemos que esto no funciona, todos sabemos que el emperador no está vestido, ¿y por qué nadie lo dice? Entonces, ¿y si lo intentamos de nuevo? Entonces, yo creo que lo que te motiva es la humildad, también la inconsciencia a veces, ¿no? Porque luego uno se mete a veces en berenjenales o en aventuras que dices, Dios mío, nunca hubiera imaginado que esto iba a ser tan grande. Pero sí, a mí lo que me motivó fue eso, de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si sabemos mucho más, ¿por qué seguimos haciendo las cosas como siempre, ¿no? ¿Por qué mantenemos un statu quo a sabiendas de que esto no es bueno? Yo te lo puedo argumentar, te puedo dar todos los datos, de eso sirve todos esos estudios y aprendizajes, de por qué y quién dice que esto no es correcto, qué dice la neurociencia, qué dice la pedagogía, qué dice la psicología, qué dice otras ciencias de organización educativa. Pero no se trata de eso, se trata de decir, bueno, y con todo eso que sabes, ¿qué quieres hacer? Y eso es lo que te mueve a hacerlo, nada más. Y lo que te movió a ti, y no has parado. Sigo. Y sigues. Mira, dice Tatiana, Sonia, ¿en qué sectores crees que es más necesaria la presencia de la mujer? En todos. En todo. En todo, pero es que me Yo lo ha no puesto soy muy Sonia, fácil. pero... Me lo ha puesto muy fácil, Tatiana. Pero fíjate, yo, más que la presencia de la mujer, hablaría de la presencia de lo femenino. ¿Qué es lo que en las sociedades más ancestrales representa lo femenino? El cuidado, la ternura. O sea, hoy en día podemos salir a cazar hombres y mujeres, pero lo que la sociedad necesita es ese lado femenino, ponerlo en valor, prestigiarlo y empezar a ser conscientes. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que la cultura del cuidado es necesaria, y con los niños muy especialmente. Es decir, no sirve de nada que los niños estén llenos de ciencia y que les enseñemos muchas matemáticas, mucha lengua, que también son necesarias, claro, pero que lo hagamos de manera que sea contraria a su bienestar. Entonces, creo que las mujeres tenemos que estar en todos, pero creo que lo femenino tiene que ir creciendo en sectores que han sido y son muy masculinos. La política, a pesar de que efectivamente ahora tenemos las listas cremallera y todas estas cosas y tal, pero la política, que son nuestros gobernantes, no de maquillaje, sino de realidad, los puestos de alta dirección, es decir, la gobernanza y el liderazgo y la elección de cómo diseñamos nuestros futuros, y desde luego todas las carreras técnicas. Es decir, me gustaría ver que en las carreras más científicas y técnicas efectivamente la mujer o lo femenino pudiera aportar a esa cultura del cuidado por encima de grandes quimeras y grandes cosas que son mucho más, ¿cómo te diría yo?, más esa figura del cazador o la cazadora que consigue retos inalcanzables, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante, prestigiar y potenciar lo femenino en nuestro mundo. Sí, sí, de hecho en la escuela uno de los objetivos que se plantean es el visibilizar trayectorias de mujeres en sectores también que normalmente no somos tan referentes o que no escuchas que seamos referentes, porque al final
yo creo que de cara a que las niñas y las jóvenes vean esas posibilidades, se les abra ese abanico de posibilidades que hablábamos antes, es importante el tener referentes y que les hagan creer que esa posibilidad es real, ¿no? Y en los próximos encuentros, y aprovecho porque la siguiente pregunta, que era de Pamela... No, Pamela dice que le des un consejo supongo que ella es que quiere empezar un proyecto. ¿Qué consejo le darías a Pamela para iniciar un proyecto? Sí. Pues no lo sé. Es muy difícil dar un consejo a una persona que quiere iniciar un proyecto. Lo que le puedo dar es una palmada de ánimo y le puedo sugerir que no lo haga en solitario, que siempre que lo vaya a hacer lo haga por convencimiento propio, pero que intente, que empezar algo en solitario es muy duro. Cualquier cosa que uno empiece en solitario, una familia, el sostener un hijo, crear un equipo. Entonces, en la medida de lo posible, cuando vaya a iniciar un proyecto, que identifique muy claramente dónde pueden estar los obstáculos y sus apoyos. Porque habrá muchos momentos en los que necesite precisamente apoyarse en esos apoyos y tendrá que protegerse de esos obstáculos. Que a verlos, haylos, como dicen, como lo de las meigas, ¿no? Habrailas. Habrailas. Sí, sí, qué importancia, ¿no? El tener siempre el entorno seguro, aunque, sí. Aunque luego el emprendimiento, no sé porque no tenemos aquí más información de cuál es el proyecto de Pamela, pero bueno, que te decimos que te rodees de un entorno. Dice Giselda o Giselda, si darás otra charla, que esta le ha encantado. Yo te pediría que le digas a Giselda dónde puede saber más de ti, dónde te encuentra y dónde puede conocerte un poquito mejor, aparte del libro que ya os he dicho, Educación, que lo encontráis por ese nombre Educación, y podéis conocer más del proyecto. Lo publicamos con Planeta en Ediciones Deusto. Yo tengo una página que se llama Educación y bueno, pues ahí habla un poco de los proyectos que he hecho y de alguna otra charla que he dado que está orientada a ese cambio educativo que queremos. Pero ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de transformación educativa importante y creo que empezaremos a divulgarlo ya. Yo no sé cómo lo hacen otras personas que están todo el santo día en las redes y contando cosas. Yo tengo que estudiar y tengo que prepararme y tengo que trabajar. Entonces, he destinado estos últimos 6 meses mucho más a interiorizar y a trabajar y a sentar y próximamente empezaremos a divulgar. Pero de momento, si tiene interés y le ha gustado, y yo le agradezco mucho sus palabras, puede encontrarme o puede buscarme en educación.com. ¿Tiene redes sociales, Sonia? Sí, y igual que lo digo casi humillada, ¿Bajito? porque sé que casi todas sois mucho más habilidosas que yo en las redes sociales, pero sí, tengo redes sociales, estoy en LinkedIn y bueno, ahí también se pueden ver algunas conferencias que he dado y además me gusta que sean como soy yo, bastante disruptiva y bueno, pues me disfrazo, hago lo que yo llamo striptease, me visto, me quito, me pongo. En una TED, ¿verdad? Yo esa TED me gustó mucho. Tengo una esa la TED, tienes en redes, porque esa la he visto yo en redes. Y tengo alguna más de Aprendemos Juntos y alguna cosita más, sí. Ahí se pueden ver más cosas que he hecho en congresos también. Te pregunta Sol, ¿qué es lo que más te ha decepcionado y alegrado de dedicarte al mundo de la educación? Lo que más me ha decepcionado ha sido comprobar que hay docentes, no voy a decir ni muchos, ni pocos, ni regulares, pero hay docentes que no tienen vocación ninguna. Hay algún docente que no tiene vocación ninguna. Entonces, para mí eso es sangrante, porque educar es tocar un alma. Y cuando uno toca un alma desde el vacío, lo único que hace es vaciar. O sea, ya no es que no nutra, es que vacía también, porque los niños empatizan, se nutren de lo que tú les das. Y cuando eso sucede, y sucede en un sistema que no sanciona, revisa, evalúa, evita en protección de los niños o por protección a los niños que eso se repita, al final estamos provocando que haya generaciones
de niños que puedan estar expuestos a esas realidades. Entonces, eso ha sido lo que más me ha dolido, ¿vale? Y lo que más me ha ilusionado y lo que me ilusiona es cada vez que hablo con un alumno, hoy me han llamado un par de exalumnos y he estado hablando con ellos, y veo que realmente esos pequeños gestos, esas pequeñas circunstancias que tú programas con amor, que tú entregas desde el amor, y a veces dices, ¿a alguien le estará llegando esto con el esfuerzo que yo le he puesto? De repente te das cuenta de que sí, de que tiene un impacto. Entonces, nuestra misión docente y educativa es una misión de constancia y de presencia absoluta. Y cuando hablo de presencia es en todo lo que tú eres. Cuando tú te cultivas como educador, en tu corazón, en tu alma, desde el amor, cuando lo que entregas no hace falta que sea técnicamente tan perfecto. A veces vemos profesores que igual llevan muchos años dando clase, pero tienen ese algo, ese carisma, ese amor, ese impacto en la vida de otra persona que sabes que va a determinar que probablemente ese grupo de esa clase acabe amando la ciencia, o acabe amando la tecnología, o acabe amando la historia, o la filosofía, o la literatura. Eso es lo que más motiva a cualquier persona en el ámbito educativo, que no todo está dicho y hecho, y que cada cosa que estás haciendo a diario puede generar un impacto positivo en la vida de otra persona. Trascender. Bueno, es que no paras de dar titulares y ahora aprovecho porque te dice Laura, wow, menuda figura inspiradora acabo de descubrir con Sonia. Cuánto me ha gustado escucharte, que nunca es tarde. A mis 39 años me encuentro acabando mi grado en pedagogía, mi verdadera pasión. Yo también quiero ser parte activa de este cambio de paradigma educativo tan urgente y necesario. Eso es lo que me ha llevado a parar mi vida en seco y reconducirla hacia mi pasión. Gracias, Sonia, más figuras como tú. Gracias a ti, Laura, porque la verdad es que anima. Cuando alguien te dice no estás sola, lo que tú piensas es lo que yo comparto, pues es una forma de decir, cuando hablamos antes de los obstáculos, ¿no? De decir, merece la pena, sigo adelante. Sí, gracias, Laura. Te sigue. Dice Silvia, soy mamá de 2 niñas que fueron alumnas durante un curso en el Colegio Internacional Torrequebrada. Puedo confirmar que todo lo que habla Sonia es una realidad. Mis niñas no querían que llegara el fin de semana, se ilusionaban con el día a día y hacían trabajos en convivencia que realmente les llevan a aprender. Una gran admiradora, un saludo. Ojalá te ponga cara, Silvia, para que te diga que estas situaciones de admiración son siempre recíprocas, siempre. Hay conexiones entre las personas y en el alma que uno no olvida. Y cuando vea tu cara, me acordaré, y la de tus niñas. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Hay alguna pregunta más, pero me dicen los compis que me están preguntando por próximas charlas y entonces voy a aprovechar y cuento que el jueves que viene estamos aquí a la misma hora. 10 minutos antes. Bueno, no, sí, 10 minutos. Procuraremos a las 5, si no... os habréis dado cuenta hoy que merece la pena esperarnos 5 minutos. El jueves que viene estaremos con Laura Baena, que es la fundadora del Club de Malas Madres, la presidenta de la asociación Yo No Renuncio, y nos va a contar otra historia inspiradora de cómo ella ha sido capaz de convertir una historia de renuncia profesional a causa de la maternidad en un movimiento que a día de hoy tiene movilizadas a miles de mujeres. A partir del mes de octubre seguiremos teniendo 2 encuentros al mes y serán para las mujeres que empiecen a formar parte de nuestra comunidad. Y aprovecho que podéis visitar la página web, la comunidad, ser miembro de la... ¿Miembro está bien? Es que ya no... Miembro, ser miembro. A mí me gusta decir miembro, pero... Miembro, es que yo creo que no existe, ¿verdad? Aquí una quiere hablar con mucho rigor. Pero bueno, lo importante es que os esperamos dentro de la comunidad, que hay una promo hasta finales de septiembre que en lugar de 90 euros al año se os cobran 65 euros al año. ¿Y qué privilegios tienes por ser una mujer WAP que forma parte de nuestra comunidad?
Pues por un lado, el tener acceso a todos los encuentros que vamos a hacer con mujeres tan inspiradoras como Sonia y con historias profesionales y trayectorias personales que realmente motivan y impulsan. Y también tendremos otro tipo de webinars más temáticos, workshops donde nos iremos con trabajo hecho a casa, pero además por ser Mujer WAP, miembro de nuestra comunidad, tienes un 25% de descuento en toda la oferta formativa del catálogo, pero además, por si no te hemos convencido, tienes también de regalo un curso monográfico a elegir del catálogo. Os vais a la página web wapschool.com y ahí tenéis toda la oferta formativa y en la pestaña comunidad el registro para haceros socias. El encuentro de la semana que viene con Laura será también en abierto. Y en la web creo que también tenéis el enlace para registraros si queréis veniros el jueves que viene. Y antes de despedirme yo, voy a dejar por supuesto que Sonia nos diga lo que quiera. Para mí ha sido un regalo estar este ratito contigo. Pero este es el privilegio que tenemos las personas, la posibilidad de intercambiar. Y el regalo es mío. Es un verdadero privilegio poder participar de encuentros como este que habéis organizado, de iniciativas como las que estáis moviendo. Wow School, que es como vosotros le llamáis, es un proyecto muy bonito porque al final, cuando hablábamos antes de apoyarnos, ¿no? y de buscar dónde están los apoyos, cuando tú te identificas como parte de una tribu, de un perfil, ¿vale? Mujer de cierta edad, en búsqueda de empleo, con aspiraciones o necesidades, es bueno que conectes con otras personas que tengan ese mismo perfil. Así que yo me siento muy afortunada porque, como tú bien has dicho, probablemente yo ya tenga una trayectoria que a vosotras os toca ir elaborando y lo mejor que puedo hacer es entregar lo que tengo y compartirlo. O sea que esto es una gran oportunidad. Gracias. Y como tal te reconocemos como nuestra embajadora de honor porque de verdad que para nosotras ha sido un regalo empezar estos encuentros inspiradores contigo porque bueno, ya lo has visto, vaya, que no lo digo yo, lo dicen todas las mujeres que estáis conectadas y que por supuesto os agradezco también muchísimo que nos hayáis acompañado este ratito, que estoy convencida de que cada una de vosotras, y si hay algún compañero, cada uno de vosotros, sois mujeres WAP, que sois mujeres inspiradoras, que tenéis historias, eso me ha encantado, historias valiosas y válidas, y que de verdad me encantará veros la semana que viene en el próximo encuentro. Hasta la semana que viene.